El día de hoy, hermanos, tenemos la meditación de la palabra de Dios en el Salmo 77. Y vamos a leer del 10 al 20. Vamos a leer del versículo 10 hasta el verso 20. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. El Salmo 77. Los salmos es muy fácil de encontrar, ¿verdad? Son casi en el centro de la Biblia. Y vamos a leerlo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y alabaré tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta oportunidad que tenemos en esta tarde para meditar en tu gloriosa palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste de una forma extraordinaria en el corazón de cada uno de los oyentes y que podamos entender, comprender el propósito de tu palabra. Señor, cada uno de tus hijos sea edificado a través de ella, sea enseñado a través de ella. Oh Dios, usa mis labios, todo mi ser, para que para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. En realidad tomaremos todo el Salmo, todos los 20 versículos del Salmo. Solo leímos los últimos 10. Pero no podríamos dar una clara disertación sin tener en cuenta los demás versículos anteriores. El propósito de este mensaje es destacar
los momentos en que muchas veces nosotros nos podemos encontrar. ¿Y qué debemos hacer en esos momentos críticos, puedo decirlo así? Porque la historia que vamos a estudiar o meditar en esta tarde es la historia de un hombre de Dios. Su nombre es temeroso de Dios, pero que se encontró en una encrucijada muy difícil, según la expresión del Salmo. Sus palabras expresa lo difícil que estaba viviendo. Estaba viviendo un tiempo muy difícil. Y muchas veces, cuando esas circunstancias vienen a nosotros, diría yo, o haría una pregunta, y no es algo que me va a contestar a mí, sino es algo que también pueda usted responder. ¿Qué haríamos o qué hemos hecho en una circunstancia de esa? Porque hay muchas cosas, hay muchos factores que nos llevan a nosotros al borde del precipicio. En algunos niveles, quisiera decir, en algunos aspectos, porque hay muchas cosas que pasan en la vida del ser humano. Nosotros vivimos, cada quien vivimos unas vidas distintas del uno al otro, pero que cada quien tiene su propia dificultad. Algunos de una forma, otros de otra manera, pero que nos llevan a una crisis emocional y espiritual. Porque quieran o no, los acontecimientos de la vida hacen efecto en la vida emocional y espiritual de nosotros. Porque eso puede ser y nos puede llevar a esa circunstancia, a una frustración, a un estrés, a una depresión tan cruel como lo expresa el salmista. Y es triste, ¿verdad? Porque muchas veces son circunstancias extremas, muy extremas. Y las personas se desilusionan. ¿Qué hacemos o qué hemos hecho nosotros cuando nos hemos encontrado en una circunstancia de esas? Es una experiencia, sin duda alguna. ¿Cuál ha sido nuestra actitud en esa circunstancia? Porque hay problemas, voy a decirlo así, en la vida de cualquiera, crónicos. Hay cargas que usted las va a llevar toda la vida. Y que, hermano, que muchas veces no podemos resolver, ni no las pueden resolver. Notemos, hermano, en los primeros versículos
las expresiones de este actor, de este hombre de Dios. No estamos hablando de una persona que no conoce a Dios. Este era un cantor, era un ministro, era un sacerdote de Dios. Era un hombre elegido por Dios. Y esas son preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros mismos quizás, o hasta quizás en una forma, puede decirlo así, en una disolución con Dios mismo. Gloria a Dios. Y eso nos puede llevar a nosotros hasta el estado de incredulidad. Porque quizás usted ha orado, le ha pedido a Dios, y usted no ve respuesta de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces, hermanos, nosotros preguntamos, decimos, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Usted cree en los milagros de Dios? Sí, creo en los milagros de Dios. ¿Cree que Dios le puede responder? Ese es un problema. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. ¿Qué hacer en esa circunstancia? Esperar. El versículo 1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Aleluya. Una de las cosas, hermanos, que este hombre hizo en esa circunstancia tan terrible, porque tenía, hermanos, no encuentro la expresión, la sé, no la encuentro la expresión cómo hacerlo, una depresión terrible. A causa, no expresa el salmo la razón, el problema que él estaba viviendo, expresa su estrés, su dificultad, la depresión terrible que él sentía. Pero yo quiero decirle que hay muchas cosas que nos pueden deprimir a nosotros. Un problema familiar, un problema matrimonial, una enfermedad terrible o cualquier cosa que muchas veces nos deprime. Entonces este hombre tenía eso. Pero él hizo algo bien importante. Él dio pasos importantes que lo sacaron de ahí, porque no podemos quedarnos ahí. No podemos, hermanos, quedarnos en esa circunstancia, porque entonces usted y yo seríamos cristianos infelices. Con una circunstancia de esas, toda la vida usted no será un cristiano feliz. Y no será un cristiano victorioso. Entonces, hay que dar pasos correctos para poder salir de ahí. No nos podemos quedar ahí sumidos en el problema. No nos podemos quedar, hermanos, deprimidos y vivir deprimidos toda la vida. No podemos. No podemos, hermanos, subirnos al altar y cantar y adorar. No podemos venir al atrio de Dios, cantar y adorar y volver otra vez a la casa en la misma manera, deprimido. Dios no quiere eso. Dios no desea eso de su vida. Dios quiere que salga de ahí. Siempre, hermanos, mire, a los problemas extremos, acciones extremas. Y este hombre lo hizo. Y él expresa, mire, él tiene 5 interrogantes en este salmo.
Porque cuando el versículo 1 dice, con mi voz clamé a Dios. Ese es el primer paso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, a los problemas extremos, acciones extremas. Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Clamó a Dios. Aleluya. Clamó a Dios en una manera extrema. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué implica eso, hermanos? De dejar que, bueno, muchas cosas que nosotros quizás hacemos cotidianamente, pero él nunca dejó, no paró hasta salir de la circunstancia, hasta acabar con el problema. Empezó a orar, a clamar, a orar de día y de noche. Oraba de día y de noche. Esperaba siempre que Dios respondiera. Y él dice, Dios me escuchará, 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 Dios me escuchará. Mira, el miércoles les enseñaba a los hermanos yo. ¿Usted quiere tener fe? Hermanos, ¿quiere ser usted un creyente de fe? Y mire, la fe que Dios dice que nosotros debemos tener. A veces confundimos Dios. ¿Vieron lo que Jesucristo dijo? Tu fe como un grano de mostaza. Así debe empezar. Como un grano de mostaza. Pero esa fe tiene que desarrollarse. Tiene que crecer. De tal manera que se haga un árbol. Que se haga grande. Que toque el trono de Dios, que toque la gracia de Dios, que toque el corazón de Dios, que rompa cadenas, que se quiebren los yugos, que se deshagan los problemas. Gloria a Dios, aleluya. No es un asunto, hermanos, de una oración de 15 minutos y ya se acabó, no. Es un asunto, Él lo enseña, Él dice, yo clamé. Mire, estaba en la noche y yo meditaba, y yo pensaba, sentía la carga del problema, sentía su dificultad, sentía su angustia, pero Él pensaba siempre Dios, siempre estaba ahí. Dios mío, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios mío, ¿hasta cuándo? Yo necesito respuesta. ¿Hasta cuándo, Dios? Yo espero siempre en ti. Yo clamo a ti. Yo espero en ti. Y esa es la oración de un creyente victorioso. No es una oración de 2 días. El segundo paso, en el verso 10, el segundo paso que da este hombre es la meditación. Aleluya. Gloria a Dios. Es la meditación él dice aquí de las obras de Dios, pero de la palabra de Dios. Y no creo que me olvidé del dicho que les dije, hermanos, ¿quiere fe? Gloria a Dios. Medite en la palabra de Dios. ¿Usted está falto de fe? Pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Y no tenga duda. No dude de que Dios le dará la fe. ¿Pero cómo? El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. ¿Quiere fe?
Aquí está la receta, mi hermano, para que su fe crezca. Es la palabra de Dios, es meditar en ella, es pensar en ella de día y de noche. Fue lo que Dios le dijo a Josué: medita en este libro de día y de noche para que te vaya bien y todo lo que emprenda te salga bien y nadie te hará frente, nadie te detendrá, porque el Dios Todopoderoso va delante de un hombre o una mujer de fe. Usted va a creer en Dios de verdad. Hermano, no es asunto de decir yo creo que Dios está en los cielos. Creo que es el Dios creador. Yo creo en el Dios que se mueve, que hace obras, que se manifiesta, que se glorifica. No es un, hermano, no tenemos un Dios inmóvil, ni un Dios espectador. Y al que vemos aquí, hermanos, hay factores que pueden detener a Dios. Hay factores que pueden detener a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque estamos hablando de un problema extremo. No estamos hablando de cualquier problemita, ¿verdad? De un problema extremo. Porque este hombre ni siquiera quería hablar con nadie. Gloria a Dios, te alabamos, Rey. Santo eres, poderoso Dios. Vea lo que dice el verso 7. Factores, dice factores. Dice, desechará el Señor para siempre y no volverás a hacernos propicio. Son los interrogantes. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Son interrogantes. Te alabamos, Rey. Gloria a Dios. Cordero Santo, alabanzas a ti, Cordero. Son cosas que nos pueden llevar a nosotros. Dios no me escucha. Aleluya. De tal me sirve orar si Dios no me escucha. Poderoso Rey de Reyes. Entonces en el verso 10 vemos la reacción de él. Gloria a Dios, Santo eres Rey. Y en su reacción, ¿qué dice? Poderoso Rey. Meditaré, pensaré, recordaré en las obras de Dios, Aleluya. en los hechos de Dios, Gloria a Dios. en las acciones de Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, siempre Dios le instó a los hijos de recordar de qué manera Dios los había sacado Aleluya. de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas Dios hizo en esa historia? ¿Cuántas obras Dios hizo en ese trayecto de camino donde ellos vinieron a entrar a la tierra prometida? Aleluya, te alabamos, Dios. Y Dios nunca los abandonó. Nunca, no, correcto. Aleluya, te alabamos, Rey. Dios siempre estuvo ahí con ellos. Entonces, cuando él empieza a meditar y a pensar y a leer y al ver, porque este es un sacerdote que tiene la ley, que tiene los libros en sus manos, y empieza a ver los escritos y las historias maravillosas de cómo Dios había obrado. Hermanos, empieza a ver la fidelidad de Dios. Y esa debe estar en el corazón
de cada creyente que Dios es fiel en su palabra. Él no miente, Él no se arrepiente. Cuando Él dijo te voy a bendecir, es que lo va a bendecir. Te voy a salvar, es que lo va a salvar. Te voy a sacar de ahí, es que lo va a sacar. Dios no, hermano, no tiene rivales. Y cuando Él empieza a ver, cuando Él empieza a meditar, por eso, hermano, usted nunca, mientras usted me escucha a mí hablar en un podio, siempre me va a escuchar decir eso, porque es la clave, el meollo del asunto, la lectura de la palabra de Dios. Siempre hágalo, siempre le voy a decir eso, hágalo, lea la Biblia todos los días, no deje de leer, de meditar en ella, porque cuando usted no lo hace, se apaga, y si se apaga, se muere, y un creyente muerto no sirve. Necesita usted vivir. No sé si lo hace o no lo hace. Pero eso es lo que le despierta a usted la fe. Amén. Alabanza a ti, Cordero Santo. Mire, usted puede orar mucho, Poderoso Dios. pero si no conoce la palabra de Dios, no va a tener suficientes efectos. Gloria a Dios. Alabanza a ti, Rey amado. Poderoso Dios. Y no quiero decirle que eso no es parte también. Lo dice aquí. Poderoso Rey. Son dos cosas iguales. Medite en la palabra. Ore. Gloria a Dios. Siempre ore. Gloria a Dios. Siempre lea la Biblia. Gloria a Dios. Su fidelidad. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a entender que al Dios que nosotros tenemos Aleluya. es un Dios poderoso. Gloria a Dios. Santo Rey. Porque podemos pensar, bueno, Dios es fiel, pero hay cosas que Él no puede hacer. Alabanza a ti, Rey. O podemos pensar, Dios es fiel, pero no tiene el poder para hacer las cosas que yo necesito. Pero cuando usted mira la Biblia, Aleluya. usted se va a dar cuenta. Gloria a Dios. Santo Rey. Gloria a Dios. Y entonces eso que ve en la Biblia, eso que leemos, Gloria a Dios. podemos llevarlo a nuestra realidad. Aleluya. Amén. De promesas. Amén. Gloria a Dios. Él expresa en su agonía, en su frustración. Él pregunta de las cosas que en realidad Dios es. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Rey. Y una de las cosas que él dice es que Dios es misericordioso. Amén. Amén. Alabanza a ti, Rey amado. Y es una de las cosas que Dios no se olvida. Dios no se olvida de su misericordia. Sí, amén. Dios no se olvida de usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Rey. Poderoso Dios. Hermanos, el apóstol Pablo dice, esto es para los que conforme a su voluntad andan. Aleluya. Te alabamos, Rey. Y como estamos hablando de un hombre que caminó en el perfecto camino de Dios, Aleluya. era un hombre, era un servidor de Dios, era un siervo de Dios, Amén. era un ministro de Dios. Te alabamos, Rey. Entonces no estamos pensando en alguien que no camina, porque ese es el asunto.
Porque esas son las cosas que muchas veces usted va a poder, quizás va a cuestionarse y decir, bueno, si yo sirvo a Dios, si yo hago esto y lo otro, yo soy fiel con Dios, ¿por qué me vino esta circunstancia a mi vida? Poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces nos cuestionamos. Si yo sirvo a Dios de corazón, estoy en la iglesia todos los días que hay culto, hago siempre lo que debo hacer como un buen cristiano, ¿por qué estoy viviendo esta vida como si yo no fuera un cristiano? Poderoso Rey. Alabanza. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, a los que conforme a su voluntad andan, les ayuda para bien. Entonces, no hay ni una circunstancia para ningún creyente que no tenga su propósito. Y es un asunto que muchas veces usted y yo no lo conocemos. Hay ejemplos, hermanos, que incluso algunos de ellos tienen libros aquí. Por ejemplo, el libro de Job muestra el plan de Dios para Job. Gloria a Dios. Él no lo entendía. Y en esto quiero que nosotros podamos ver el movimiento del enemigo, de Satanás, pero también el movimiento de Dios, que se mueve en los aires, ¿verdad? En los lugares celestes, que usted y yo no entendemos ni vemos, pero allí están. Allí está el diablo siempre, vigilándolo a usted, pero allí está Dios protegiéndolo a usted. Y el diablo no pudo tocar a Job si Dios no lo daba permiso. Siempre que él quiso tocar a Job, tuvo que ir a pedir permiso. Y con el permiso de Dios y esas batallas terribles, mire la gran dificultad, el gran problema que se llevó el hombre de Dios ahí, con el diablo metido con él y estando ahí en grandes angustias, grandes tribulaciones, pero Dios siempre tenía al diablo restringido. Tócale esto, pero no toques lo demás. Toca aquí, pero no toques por allá, porque él siempre estaba protegiendo la integridad de Job. Nunca dejó que el diablo tocara la integridad del hombre de Dios. Dios no va a permitir que el diablo toque tu integridad. Aleluya, te alabamos, Rey. Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y ahí estaba Job con esa gran lucha, en esa gran batalla. No lo entendía. Y en ocasiones se quejaba. Y ay, si yo tuviera la oportunidad de estar enfrente de mi Dios, estar cara a cara con Él, y le hablaría yo de Dios. Poderoso Dios, alabanza. Yo tenía otros amigos ahí, mira, estás así por tu pecado, no por otra cosa. Y él quería defender su causa y no podía. A veces sentimos eso, que somos vulnerables al mundo y nos sentimos como que el diablo nos agarra como escoba, pero tiene un propósito. No hay problema sin propósito para los hijos de Dios. Gloria a Dios. Tenía su propósito. Gloria a Dios, aleluya. Al final del libro, mire, Job podía haber escuchado a Dios, oía a Dios, oía a Dios. Aleluya. Pero el propósito de Dios era refinar a Job. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y una de las cosas que refinan a los creyentes son las dificultades. Aleluya. Porque eso te ayuda a crecer. Tu fe crece.
La confianza en el Señor se acrecenta. Aprendes a creer en el verdadero Dios que tienes. Sabes que si hay otro problema más adelante en el camino, tienes un Dios que te va a ayudar y no vas a tener miedo, no vas a tener miedo, no vas a temerle. Porque ya lo conoces. Y Dios quería mostrarse más a Job. Gloria a Dios, aleluya, te alabamos. No era, hermanos, un asunto de una pelea entre Dios y Job, no. Entre Dios y el diablo, de ninguna manera. Oh, poderoso Dios. Vea usted el capítulo 42 del libro de Job. Y Job dice, porque eso pasa en nosotros cuando obtenemos la gracia del Señor. Porque muchas veces en esas circunstancias terribles y difíciles, a veces actuamos en una forma incorrecta. Y Dios en su gracia, en su amor, nos deja pasar por alto esas cosas incorrectas. Yo les hablaba, por ejemplo, de David, cuando él se sintió que sus enemigos, que estaba en las manos de sus enemigos, se sintió vulnerable, que estaba a punto de ser, hermanos, de morir en manos de los filisteos. Y entonces él actuó de una forma, quizás, hermanos, incorrecta, quizás. Él se vivió loco. Él se hizo loco, como estaba loco, saliva sacaba, el rey hablaba con él y él botaba saliva por la boca. Así dice la Biblia. Y hablando y mirando para todos lados, hablando solo. Pero él lo que quería era salvarse. ¿Qué fue lo que dijo el rey? Sacan a este loco de aquí, llévenlo para allá, porque me lo trajen para acá. Eso fue lo que dijo el rey. Entonces, de esa manera se salvó. Dios permitió que David hiciera eso. Y quizás, hermanos, pero David entendió mucho más después la grandeza de Dios. Que no fue la botadera de saliva de él, ni fue la, hermano, andar leyendo cosas como si, mirando cosas que no existían ahí, respondiéndole al rey, dándole respuesta al rey incoherentemente. No era eso. No fue eso lo que lo salvó, sino la gracia bendita de Dios, porque Dios lo tenía a él, lo había escogido a él para que fuera el rey de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Dios hace un pacto con él, Gloria a Dios, aleluya. David dice, ¿quién soy yo? Un gusano que se arrastra por el piso para que me miraras. Y eso fue lo que dijo Job. Dijo, me arrepiento en silicio y en ceniza, porque hablaba lo que no entendía ni lo que sabía. Yo te oía, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Miren a dónde estaba Job y a dónde Dios lo llevó. No es lo que Dios quiere con nosotros. Lo último, ve usted, nunca lo verá. Es posible que nunca lo verá. Porque Dios así es. Mire, hablando, no sé si cabe aquí, pero lo voy a hacer como una ilustración para que entendamos lo que dicen los últimos versículos. Porque dice que tus caminos no son conocidos. O sea, no se ven. La obra de Dios es silenciosa. Gloria a Dios, aleluya. Dios trabaja a su paso. Amén. Hermanos, hay cosas que usted no las siente. No siente.
no es que Dios lo haya abandonado. A veces usted ora y piensa que Dios está lejos, porque siempre, muchas veces, hasta más los acostumbramos, ¿verdad? Si no sentimos que el cuero se nos enchina, que el cabello chirizo se hace más chirizo por la misma presencia de Dios, ahora no está Dios con nosotros. Gloria a Dios, te alabamos, Rey. ¿Verdad? Gloria a Dios. Si no hablamos en lengua y no sentimos eso cuando estamos orando, Dios me abandonó. Aleluya, te alabamos, Rey. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque a veces queremos escuchar un viento recio. A veces queremos escuchar un estruendo. A veces queremos ver un ángel. Poderoso Dios, alabanzas a ti, Rey amado. El asunto es que Dios no tiene un solo patrón, una sola manera de hacer las cosas. Aleluya. Muchas veces obra por senderos misteriosos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Aleluya. a veces Dios es radical, a veces no lo es. Sí, amén. Gloria a Dios, te alabamos, Rey. ¿Ve? Cuando Dios muchas veces cambia personas de un trancazo, vamos a decirlo así, Sí, amén. en español campestre, ¿verdad? Así. Dios cambió a aquella persona, Sí, amén. le quitó los vicios, le quitó las malas palabras, las malas costumbres, todo eso de un solo golpe, lo cambió así. Yo he visto personas así, Sí, amén. que han sido de lo peor en la calle y de repente Dios los salva y ¡shoo! Hay otros que no. Dios los lleva despacio. Sí, es amén. Despacio. Tenga paciencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios Poderoso nos va a Rey de cambiar. Reyes y Señor de señores. El apóstol Pablo dijo algo bien importante. Aleluya, te alabamos, Rey. El que comenzó la buena obra en ustedes no la va a dejar a mitad de camino. Gloria a Dios. Aleluya. La va a terminar. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy más allá. El que empezó, hermanos, a involucrarnos en el camino al cielo, no nos va a dejar vestidos y alborotados. Amén. Aleluya, te alabamos, Rey. Él vendrá a levantarnos. Amén. Él vendrá a llevarnos. Él vendrá a recoger a su pueblo. Él volverá. Y aunque muchos no lo crean ni lo sientan, pero así dice la Biblia. Y yo lo creo con el corazón, que Él volverá a levantar a su iglesia. Esas son sus palabras. Y hay que esperarlo. Poderoso Dios. Hay que esperarlo. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, Gloria a Dios. te Dios hará eso. Hermanos, no se confíen. Gloria a Dios. Aleluya. No nos confiemos. Aleluya, te alabamos, Rey. Porque mucha gente se va a quedar así, confiada. Oh, santo eres poderoso Dios. Él obra por caminos no conocidos. Eso quiere decir que no lo entendemos. Que no lo entendemos. Pero usted y yo no necesitamos entender a Dios. Sí, es amén. Aleluya, te No. alabamos, Rey. Lo que yo y usted tenemos que hacer es creer en Él. Creerle a Él. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Por qué tengo que dudar? ¿Por qué tengo que pensar que no lo hará? Si Él dijo que lo hará, lo hará. Lo creo. Póngase de pie en esta tarde.